Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy explicaremos el paso del mito al logos. Desde que el hombre es hombre, lo que ha buscado es cubrir sus necesidades más primarias, más básicas, desde qué comer a un techo bajo el que dormir. Una vez que estas necesidades básicas estaban cubiertas, es el momento en el que el hombre empieza a preguntarse, a cuestionarse el mundo que le rodea. Es por ello que os he puesto esta frase, primum vivere deinde philosophare, porque es necesario que el ser humano tenga esas necesidades básicas primarias cubiertas, primero vivir, llenarse de experiencias, para después más tarde poder filosofar sobre ellas. ¿Por qué entonces el hombre empieza a cuestionarse sobre el mundo que le rodea? Pues eso es precisamente porque el ser humano es curioso por naturaleza. Para responder a estas primeras preguntas, el hombre primitivo elabora lo que hoy denominamos mito. ¿Y qué es un mito? Un mito es una narración vigente en sociedades primitivas, que son aceptadas siempre como explicaciones verdaderas. Son narraciones que tratan sobre acontecimientos sobrenaturales o simplemente narraciones que nos cuentan acontecimientos naturales en los que interviene un ser sobrenatural. Vamos a ver las características de la explicación mítica, principalmente son 4. ¿Qué quiere decir la primera? Personificación de los fenómenos naturales. Pues que los dioses son responsables de los fenómenos naturales y también de nuestro destino. Es decir, no llueve porque el agua se ha condensado, formado nubes y... No, llueve porque el dios Zeus ha recibido tu ofrenda de la cosecha de O sea, es un poco explicación mitológica, de cuento, de fábula. En la número 2, el acontecer universal es arbitrario. ¿Qué significa acontecer universal? Pues el destino, lo que te sucede. Es arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Que tú no controlas lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Tú no tienes ningún tipo de control sobre tu destino o sobre tu vida, ningún tipo de elección libre. ¿Por qué? Porque son los dioses mitológicos, seres mitológicos, los que deciden qué te va a pasar, los que ponen una tormenta en tu barco que estás navegando, los que deciden que se queme tu casa por X motivo. Número 3. Se imponen como verdaderas. ¿Por qué una explicación mitológica se impone como verdadera? Porque es necesario que sea verdadera, que todos la acepten como verdadero, ya que es una tradición, se pasa de padres a hijos y tras generación una explicación mitológica. Y por último, el mito funciona solo si significa algo en mi vida. Los mitos expresan, clarifican la sociedad en la que han sido creados. Por lo tanto, el mito une mi existencia a esta vida, a esta sociedad. ¿Vale? ¿Cómo podemos entender todo esto? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pensar en la película Hércules de Disney, ¿no? O pensar en fábulas, en cuentos, que no tienen por qué ser verdaderos, pero siempre aparecen seres sobrenaturales. Un perro que habla, Zeus en la película de Hércules, son seres sobrenaturales, fantásticos, que realmente no existen. Y estos seres tienen el poder de decidir sobre la vida de los mortales, ¿no? Tras haber visto las 4 características principales de la explicación mítica, vamos a ver cómo se sucede ese paso del mito al logos, de la explicación mítica a la explicación racional. Si os estáis preguntando qué significa la palabra logos, logos tiene infinidad de significados, pero principalmente significa razón. No tener razón, sino pensar con la razón, con la cabeza. Nos vamos entonces a Grecia. Grecia, que es la cuna de la mitología, durante años y años estuvo dando explicaciones míticas a diversas preguntas. ¿Qué sucedió entonces para que se diera la explicación racional? Pues que hubo un momento en el que esa explicación mítica era insuficiente. Precisábamos de algo más. Y en el mismo momento en el que empieza esa explicación racional, dejando atrás toda la mitología, toda esa explicación de dioses, en ese mismo momento es donde nace la filosofía, porque estamos usando la razón, el pensamiento. Los primeros filósofos, a los que se llaman presocráticos, sobre lo que se van a preguntar va a ser sobre la naturaleza. Podemos ver, imagino perfectamente en este esquema, cómo el mito tira de imaginación y el logos lo que hace es usar la razón. En uno se usa la inventiva, inventamos, fabulamos, y en otro lo que hacemos es argumentar usando la cabeza, usando la razón. En cuanto a las características de la explicación racional, tenemos otras 4 principalmente que se van a oponer a las otras 4 de la explicación mítica. En cuanto a la primera, no recurre a divinidades, ni a agentes sobrenaturales, ni a dioses, ni a nada por el estilo.
Un fenómeno natural se trata como un fenómeno natural, punto y final. La clave de este punto es la idea, el descubrimiento de la idea de naturaleza. Daros cuenta que si ya existe una naturaleza con sus propias leyes, no va a hacer falta tirar de dioses o divinidades que nos den explicación a lo que está sucediendo. Con entender y comprender la naturaleza nos bastaría. Número 2. La idea de naturaleza va unida a la idea de necesidad. El acontecer del universo no es arbitrario, las cosas suceden porque deben suceder, porque hay una necesidad de que sucedan, no porque haya nadie, un ser divino, que decida que suceda. Esta idea de necesidad va unida también intrínsecamente a la idea de ley natural. Una ley de la naturaleza puede ser que el agua al condensarse forma una nube que al estar a cierta temperatura hace que caigan gotas de agua, lluvia. Hay una ley natural, hay una necesidad de que eso ocurra. Punto número 3, muy sencillo, se acepta como verdadera por sus argumentos. No se acepta verdadera una explicación por la tradición, porque me lo hayan contado, porque siempre haya sido así. No, vamos a aceptar como verdadera una explicación por el peso de sus argumentos, porque tiene un argumento que lo sustenta, que lo respalda. Y por último, será más válida el sustentarse en razones más sólidas. No será una explicación más válida porque me la cuente más gente, porque más gente esté de acuerdo o porque hay otras ciudades que también la cuenten. No, será más válida porque se sustenta en razones más sólidas. Para que quede totalmente claro lo que es una explicación mítica y la diferencia que tiene con una explicación racional, el ejemplo de la lluvia nos viene que ni pintado. ¿Por qué llueve? Esa es la pregunta. El hombre se pregunta ¿por qué llueve? Si le doy una explicación mítica, si uso los mitos, lo que diré será tema de dioses. No le he dado la ofrenda a tal dios, se ha enfadado y está haciendo que caigan unas lluvias torrenciales sobre mi cosecha. ¿Qué tenemos ahí? Un agente sobrenatural, un dios. No hay una ley, no hay una necesidad de que eso ocurra. Simplemente es algo azaroso que yo no tengo control sobre ello. En la explicación racional lo que tenemos es un argumento, se sigue una ley al estudiar y observar una naturaleza y unos comportamientos. Lo que os he dicho, el agua se condensa en forma de nube, a cierta temperatura, lo que ocurre es que cae en forma de gota de agua y se produce la lluvia. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberme explicado con claridad y que como siempre os haya servido. Si queréis más vídeos de filosofía no olvidéis suscribiros aquí abajo, dejarme un like y comentarme cualquier duda que tengáis. Un beso y hasta el próximo vídeo.